Hace unos días Dios puso en mi corazón este tema y tiene que ver mucho con el surgimiento de una iglesia, tiene que ver mucho con las nuevas etapas donde Dios nos quiere llevar. Y yo quisiera que usted ponga mucha atención, que usted trate de concentrarse en lo que Dios tiene, porque sé que es una palabra de parte de Dios para todos. Vamos a hablar sobre la cueva de Adulam. No sé si han escuchado ese nombre, la cueva de Adulam. Ahorita vamos a ver la parte geográfica, pero le he titulado que la cueva de Adulam es una iglesia complicada. Es una iglesia complicada. ¿Usted sabe que el ser humano es complicado? ¿No? ¿Verdad que aún con la gente que más queremos nosotros en este mundo a veces nos cuesta entendernos? Muchas veces con nuestra propia mamá nos costó mucho, con nuestro propio papá no nos entendíamos de ninguna manera, o después no entendíamos a los hijos, o no entendemos a los compañeros de trabajo, o cuando nos casamos no entendemos al esposo. Las mujeres dicen que los hombres somos de cierta manera, los hombres que las mujeres. Entonces el ser humano, como es un ser individual, para desarrollarse socialmente, normalmente tendemos a ser complicados. Hemos oído decir que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Si en este momento tuviéramos un sensor que pudiéramos ver lo que hay en todas las mentes, quién sabe qué diversidad podríamos estar viendo en este momento. Cada uno de nosotros tiene sus propias preocupaciones, sus propios intereses, sus propios sueños, y muchas veces son muy diferentes a los que tienen otras personas. Entonces vamos a llevar la palabra de Dios, y Colosenses nos dice: soportados unos a otros y perdonados unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En esta carta los Colosenses nos está dando la clave de la única relación que nos puede permitir coexistir sanamente dentro del cuerpo de Cristo, porque hemos sido llamados a un solo cuerpo, y como somos llamados a un solo cuerpo, obviamente somos diferentes. Usted no puede enseñar una parte de su cuerpo que sea igual a la otra. Ni siquiera un ojo suyo es igual al otro. Alguien un día explicaba, dice: si usted le toman una foto de la mitad de la cara y se la duplican, o sea, le dan vuelta, queda un bicho raro, porque la mitad de una cara es totalmente diferente a la mitad de la otra. Entonces, cuando usted ve a una persona, busquen el mejor ángulo, ¿verdad? Porque sepa que son diferentes. Entonces, quiere decir que un cuerpo, ni siquiera los dos ojos son iguales, ni siquiera dos dedos son iguales. Han ido a poner las huellas en algún lugar, ¿verdad? Que no le piden una sola huella, sino le piden las 10. ¿Por qué? Porque todas las huellas son diferentes, todas van a tener una particularidad. Entonces vamos a dar por un hecho que en los cuerpos, todos los que componemos un cuerpo somos diferentes. Obviamente, si somos diferentes, no podemos exigir lo mismo a todos. No podemos pedirle a todos que hagan lo mismo. Yo no puedo pedirle a un pie que haga lo que hace la mano. Yo no puedo pedirle a un ojo que haga lo que hace el oído. Somos parte de una constitución. Entrando al tema y de la cueva de Adulam, es una historia muy linda. David, el rey David, había sido llamado por Dios, y había un plan precioso en David. David iba a ser el primer rey que iba a ser instalado en Israel de acuerdo a la voluntad de Dios. Había sido un hombre que desde niño había sido escogido por Dios. Se le había llegado, se le había ungido como rey desde niño. Él sabía que iba a ser rey, él sabía que tenía un gran compromiso de levantar el reino de Dios en ese lugar. O sea, era un hombre muy completo en su conocimiento con respecto a su futuro. Pero el hecho que Dios te haya escogido y que te haya llamado no quiere decir que tu vida va a ser fácil. A ver, muchas veces encontramos personas que dicen: vea, yo estaba mal, pero desde que me hice cristiano,
me va peor. ¿Han oído decir eso? Yo estaba mal, tenía un gran vacío en mi corazón. Llegué y conocí de Dios y me emocioné tanto, sentí que me llenó, pero a partir de ahí se me complicó la vida. Bueno, pues yo creo que David vivió muy bien hasta el día que fue ungido por rey. Y yo me imagino que esa noche no durmió, pensando, dice, wow, voy a ser el rey de Israel, voy a tener tanto poder, voy a tener tanto dinero, tanta fama. Pero a partir de ese momento David comienza a sufrir lo que sufre cualquier escogido de Dios cuando el enemigo se va a levantar para que no llegue a su propósito. Y David comienza desde muy niño llevado al rey Saúl, y Saúl lo trata de matar 2 o 3 veces por no hacerle nada. Era un hombre fiel en todo, era fiel a Dios, fiel a su rey, pero se le complicó tanto la vida, y sobre la cabeza de David se pone un precio en Israel. Y se le pone como el peor de los fugitivos. Y en ese momento David comienza a ser perseguido por el rey Saúl con todo el ejército de Israel, porque lo único que querían era matarlo. Cuando nosotros somos afectados, cuando nosotros somos escogidos por Dios, Satanás se va a levantar con todo para destruirnos. Satanás le tiene mucho miedo a los ungidos de Dios. Pero parte de lo que hace es comenzar a minarlos, porque sabe el potencial, porque sabes que el día que lleguemos a donde Dios nos dijo que llegáramos, se le complicó su vida. Entonces, como nos conoce bien y sabe nuestras debilidades, nos ataca fácil. ¿Verdad que muchas veces decimos, es que precisamente ahí donde más me molesta es donde me hacen las cosas? Pues de eso se trata, ¿verdad? Satanás no nos va a atacar donde somos fuertes, sino donde somos débiles. David comienza a ser perseguido, y dentro de la persecución de David, ya él había matado a Goliat, ya él había matado a leones, tenía una fama enorme, le tenían cantos en Israel, era un hombre sobresaliente, pero ante tanta persecución él comienza a perder de alguna manera la fe en Dios y comienza a huir solo. Llega a un lugar donde estaba el sacerdote Ahimelech y llega con mentiras. Llega diciéndole, vea, ando en una misión especial, no tiene pan para comer, y le dan pan añejo al hombre que era el escogido por Dios. Se tiene que comer el pan de la proposición que habían quitado días antes, que es lo único que le podían dar. Anda pidiendo armas prestadas, porque dice, es que la misión es tan especial que se me olvidó traerme la espada. Entonces pide una espada prestada. Se lo llevan y él sigue metiéndose en caminos filisteos, desesperado, sabiendo que lo van a matar, y le agarra por hacerse el loco cuando lo presentan ante el rey de los enemigos. Y David, dice la Biblia, que dejó crecer su barba y comenzó a tirar saliva por la boca. Y comenzó a caminar por las calles, y yo creo que fue el inventor del graffiti, porque dice que comenzaba a escribir incoherencias en las paredes de la ciudad. O sea, eso no lo inventaron acá en los Estados Unidos. Era un loco. Se lo llevaron al rey, porque alguien dice, ese es David el grande, y se lo llevan al rey. Y David hace todo el ridículo delante del rey, comienza a tirar salivas, se revuelca, se jala el pelo, se hace el loco. ¿Alguna vez te has hecho el loco? ¿Verdad que hay veces que la vida está tan fea que uno mejor se hace el loco? Le hablan y se hace el tonto, se hace el que no oye, se hace el que no entiende. Es que hacerse el loco es bíblico. Dígale a ese vecino, hágase. No. A veces la única opción ante tanta situación difícil es hacerse el loco. Voy a hacerme el que mejor, no sé. Cuando a mí me veo en una congoja muy grande en una tienda, no entiendo inglés, y me hice loco, ¿verdad? Bueno, realmente no entiendo inglés, pero me sirve más, ya me quito a la gente de encima. David se hace loco, este hombre ungido de Dios, el futuro rey, el hombre que el Espíritu Santo estaba con él en todo tiempo, el que tenía un nombre de los más grandes de Israel. Ahí anda como un pordiosero, como un enfermo mental. Muchas veces nosotros espiritualmente hemos andado así. Son tantas las aflicciones que de alguna manera da vergüenza que nos vean.
donde tal vez nosotros le hemos hablado a gente de la fe y le hemos hablado a gente de un Dios grande, poderoso, y que Dios transformó mi vida y que me hizo cosas tan lindas, y después donde uno ve a esa persona uno se le esconde porque uno anda tan mal y dice que no me vaya a ver, que no me vaya a pedir un consejo, que no me vaya a hablar nada, porque estoy pasando una crisis y mejor me voy a hacer el loco. Él, después de esta presentación ante el rey filisteo, y el rey filisteo, donde lo ve haciendo ese ridículo, más bien regaña a los que le trajeron y dice: no hay bastantes locos en mi reino para que me traigan uno más, llévense a este hombre, y lo expulsan. Y David sale diciendo: me salvé de ese momento, pero comienza a huir y sale de la ciudad y se interna en unas montañas y encuentra una enorme cueva que se llamaba la cueva de Adulam. En esos lugares las cuevas representaban como cierta seguridad, porque los iba a proteger de muchas cosas. Adulam quiere decir refugio, lugar de reposo. Refugio o lugar de reposo. O sea, entre la desesperación que este hombre tiene, encuentra un lugar que no era lo más cómodo, no era lo más bonito, no tenía los lujos que tal vez él pretendía tener en su vida como rey, pero encuentra un refugio, un lugar seguro, porque la cueva va a representar protección, va a representar abrigo y va a representar seguridad. Dice 1 Samuel 22, David se fue de allí, o sea, de presentarse al rey, y se dirigió a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la familia de su padre lo supieron, fueron a verlo. Y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas, opresas de gran amargura, y se le unieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. Entonces David salió de allí y se fue a Mizpah de Moab, y le dijo al rey de ese lugar: te ruego recibas a mi padre y a mi madre y los protejas hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. David se mete en una cueva buscando seguridad, buscando abrigo. La cueva lo va a proteger posiblemente de muchos animales, lo va a proteger de la inclemencia del tiempo, y ahí no se moja, ahí no le pega el sol directamente, ahí de alguna forma va a estar seguro, ahí puede cocinar, ahí son cuevas muy grandes, se puede esconder de sus enemigos, meterse en alguna grieta, es un lugar para vivir tranquilo, por eso se llamaba un refugio. Pero vean lo que comienza a pasar. Y lo que nos dice es esta parte de la palabra de Dios: le comenzó a llegar gente, y lo primero que le llegó a David fueron sus familiares, su papá, su mamá y sus hermanos, que eran un montón, y posiblemente ya sus hermanos con sus esposas, con sus, quién sabe qué cantidad. O sea, tras de que estaba mal, escondiéndose y apenas viendo a ver cómo sobrevive, le llegan esas visitas. Hace unos años estábamos pasando una crisis económica terrible nosotros, un trato que Dios permitió en nuestra vida, y pasamos la crisis económica más grande, de esas de película, que yo no sabía que existían, de esas de no tener de verdad ni una moneda dentro de la casa, de abrir el refrigerador y poder verle al fin la marca, los bombillos y de todo, porque no tenía nada adentro. Y decía: mira qué bonito que es, tenía ese detalle. Nunca habíamos pasado una prueba tan difícil. Yo recuerdo que yo me iba a caminar desesperado y llegaban las paradas de los autobuses, y como la gente corriendo saca las monedas para pagar, encontré que era un buen lugar para encontrar monedas en el suelo. Y yo andaba ahí, se iba el bus y yo comenzaba a ver qué había dejado, ¿verdad? Y yo decía: yo tengo la promesa de Dios, yo me hice cristiano, y Dios me prometió que iba a estar sobre las cosas, y aquí ando rejuntando moneditas para comprar pan o para comprar leche. Recuerdo que estábamos tan mal en eso. Las pruebas vienen normalmente acompañadas de otras cosas, y a mí me operaron del apéndice. Entonces me tuve que salir del trabajo y quedé operado, porque bien que mal en el trabajo algo lograba. Me mandaban a trabajar a ciertos lugares, me daban viáticos, me pagaban por el movimiento de mi carro, un millaje, algo lograba.
Pero en ese momento la única fuente de ingresos se nos fue y quedé yo en cama, operado, sin comida, sin plata. Y recuerdo que nos pasó algo muy particular. Teníamos una leche y un cacao para hacer chocolate y un pancito. Y yo le dije a Mayra, bueno, con esto tenemos para hoy. Y ese día nos llegaron unas visitas. Esas visitas buenas, ¿verdad? Que no traen nada. Y llegaron a ver al enfermo, a mí. Y entraron y ya se sentaron y comenzamos a hablar. Personas muy bonitas y todo. Y de pronto, pues había que decir, ¿quieren algo de tomar? Pues sí. Y se nos fue el chocolate y la leche y el pan. Cuando se fueron nos quedamos más vacíos de cuando hayan llegado. Dios trata con nosotros de muchas maneras y así le pasa a David. David se mete a esconder si le llega a toda la familia. Y David dice, yo no tengo ni con qué comer, no tengo ni cómo protegerme y todavía me llega este montón. Si ustedes siguen la historia, David se lleva a toda su familia y va a negociar con un rey que por favor se los deje vivir un tiempito ahí. Cuídenme a mi familia, yo estoy huyendo, me van a matar, por favor ténganlos aquí un tiempito, yo les prometo que yo les pago. Yo quiero que usted se ubique en esa historia, que es un hombre que está viviendo una tragedia y dice que se devuelve a la cueva y le comienzan a llegar gente. Y también no la gente que él quería. Yo me imagino a David en la cueva diciendo, Señor, gracias por esta cueva, gracias por la protección y la seguridad que tengo acá. Señor, envíame guerreros, envíame la gente que necesito para levantar tu reino. Señor, envíame los que yo necesito para proteger y para pelear. Y Dios le contesta su oración, pero le comienzan a llegar un contingente de personas que no eran lo mejor que uno quisiera en ese estado. Le llegaron 400, divididos en 3 grandes grupos, afligidos. Y los que no estaban afligidos, endeudados. Y los que no estaban ni afligidos ni endeudados, amargados. ¿Se imaginan cómo se siente David viendo ese escuadrón? Y digo, bonita cosa, Señor. El afligido es una persona que está, lo saqué una definición, adolorido, apesadumbrado, triste, acongojado, dolido, atribulado, abatido, desolado, inconsolable, desesperado, sufriente, mortificado, atormentado y quebrantado. Así le llega el ejército. Los endeudados ya eran personas que habían estado en algún lugar establecidos y que habían perdido todo lo que tenían. Eran personas que habían comenzado a pedir para poder subsistir en sus diferentes pueblos o en sus diferentes lugares donde estaban desarrollando su vida. Y habían perdido todo y habían pedido dinero prestado para sobrevivir. Y en ese tránsito se llenaron de deudas y tuvieron que salir huyendo, porque antes la ley era muy fuerte y al que no pagaba a veces le quitaban los hijos, le quitaban todo, a veces los esclavizaban. O sea, cuando te viene un endeudado, te viene una persona llena de preocupaciones, llena de tristezas, llena de contar todo lo que tenía. Ha hablado con una persona quebrada y normalmente cuando uno habla con una persona que ha quebrado económicamente, la persona comienza a decirle, no hombre, mira el carro que yo tenía. Yo tenía una casa bien bonita, bien grande. Algunos acá, cuando les está yendo mal aquí en los Estados Unidos, yo no sé si es cierto o son ilusiones, pero comienzan a hablar de todo lo que tienen en sus países, ¿verdad? No, hombre, yo en mi país era la finca que tenía, y tenía bueyes y tenía carros. Entonces, ¿para qué te viniste aquí? ¿Verdad? Pero nos agarra por recordar, el endeudado anda siempre transmitiendo el dolor en todo lo que perdió. Y el amargado era, de los 3, yo creo que era el peor grupo. No sé si te ha tocado convivir o trabajar con un amargado. Ve, el amargado va caminando y se encuentra $10 y maldice, porquería, ¿por qué no me encontré 100? Le va a buscar siempre la parte mala a todo.
Si está caliente, ¡ay, calor! Y si está frío, ¡ay, qué frío! Entonces, ¿dónde lo mandamos? Si va al trópico, ¡ay, qué humedad! Si va a Arabia, ¡ay, qué seco! El amargado, usted no le puede quedar bien de ninguna manera. A un amargado usted trata de hacer todo lo posible por quedarle bien y no se le queda bien. ¿Qué hace David? ¿O qué creen ustedes que comienza a pensar David cuando le llegan esos 400? Y él era el primero que estaba con su estado de ánimo en el suelo. Recuerde que él venía de hacer el ridículo, que él venía de avergonzarse, que él venía de pedir limosna, que él venía oyendo que había perdido posiblemente toda su esperanza. Él era el más desmoralizado de todos. Y que te comienza a llegar esa gente. Yo me imagino, y quiero que usted se ayude a imaginarse conmigo, cómo podían coexistir en esa cueva tanta gente enferma. ¿Quién sabe cuántos pleitos de a cuchillo no se dieron allá adentro? Porque no eran angelitos los que llegaron. No eran personas que se acababan de ganar la lotería. Cuando la estamos pasando muy bien, todo el que llega lo vemos bonito. Pero cuando la estamos pasando muy mal, todo el que llega lo vemos feo. Entonces ahí había que comer, había que dormir, había que entrenar, había que prepararse en medio de esa gente. De los que estaban llorando por sus desgracias, de los que estaban peleando por sus desgracias, de los que estaban recordando sus desgracias. En esa cueva, en la cueva de Adulán, se da un milagro tremendo, que es la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, como leímos al principio en Colosenses, que el amor de Dios cubre multitud de faltas. El amor de Dios, dice en otras versiones, cubre multitud de pecados. Lo que se desarrolla en la cueva de Adulán, yo creo que es una propagación del amor de Dios que hace que ellos comiencen a sentir algo diferente de lo que estaban sintiendo fuera de la cueva de Adulán. Porque de ahí vamos a irnos a Primera de Crónicas 11, y de ahí sale un gran grupo de estos 400 que la Biblia le denomina los valientes de David. ¿Sabe de dónde salieron los valientes de David? De los 400 que no tenían ninguna esperanza. Y por ahí comienza a decir Primera Crónicas 11 en el verso 10, esos son los principales guerreros de David, que junto con todo Israel le ayudaron en su reino para hacerlo su rey, conforme la palabra de Dios. Y cuando sigues leyendo la historia de los valientes, vamos a encontrar una historia muy linda de tres hombres muy particulares. Hay un montón que se citan cosas. Dicen que David ya estaba trabajando con los 400 y diciéndole, muchachos, no se peleen, aguántense los unos a los otros, vean, no se estén viendo los defectos, cada uno preocúpese por lo suyo, y en el amor de Dios los iba equipando y les iba cambiando su mentalidad, les iba haciendo ver, aquí lo único que podemos hacer en esta cueva es ponernos de acuerdo, porque si no nos vamos a matar entre nosotros mismos. Y dice que un día David tiene un antojo extraño y estando él solo se hace como una exclamación y dice, ay, ¿quién me diera de tomar agua? Pero la que está en el pozo de Belén. Es un antojo extraño, ¿verdad? Como que Charlie dijera, ahora, ¿quién me traería un poquito de agua, pero de las cataratas del Niágara? ¿Qué le dirían ustedes? Deme tiempito y se la traigo, o voy a meterme en internet a ver si la compro en Amazon, o voy a traerla. Yo creo que lo que le diríamos a Charlie, si quiere agua, aquí hay agua, y si no quiere ver, ¿qué hace, verdad? Porque ¿cómo se te ocurre a estas alturas estar pidiendo el agua, pero el agua de las cataratas del Niágara? ¿Por qué? Porque el pozo de Belén en ese momento había sido tomada por los filisteos, por los enemigos de David. Y dice que había una guarnición cuidando el pozo. En ese tiempo los pozos de agua eran como los pozos de petróleo ahora. En una conquista era lo más valioso. Eran lugares desérticos. El que lograba hacerse de un pozo
tenía todo el poder de un ejército. Y David se le antoja y decir, ¿quién me diera agüita del pozo de Belén? Y dice que habían 3 de estos amargados, afligidos y endeudados, de los que no servían para nada, de los que habían desechado. Y dice que los 3 oyeron y bajaron de la cueva y se van y se meten exactamente e irrumpen. Ya había un poder de Dios manifiesto en ellos. La palabra irrumpir no tiene que ver con que entraron suavecito, no, entraron peleando, se metieron al puro campamento de los enemigos, como Rambo, ¿verdad? Volando metralla, pero sin metralla, ¿verdad? Volando de lo que tenían de noche. Y dice que llegaron hasta el pozo y sacaron agua y se la llevaron a David. Para que alguien haga eso, tenía que estar o muy loco o muy lleno del Espíritu de Dios, porque era matarse por el antojo de un hombre. Pero el significado que eso tenía era la transformación que estaba viendo en la mente de todos estos hombres, que ya no estaban pensando de la forma como llegaron, de afligidos, de endeudados, de amargados, sino que estaban dispuestos a conquistar. Se estaban convirtiendo en hombres valientes, en hombres obedientes, hombres de honra. Dice que ellos llegan corriendo donde David y traían, no sé, un cántaro o una odre, algo traían de donde venía la agüita del pozo de Belén y se la dan a David. Y le dice, David, te escuchamos, porque ni siquiera fue una orden, te escuchamos que anhelabas tomar de esta agua y te la hemos traído. Y David toma esa agua y ¿sabe qué la hace? Lean la Biblia. ¿Saben qué hace el agua? Lean la Biblia. La bota. Dice que la agarra y la derrama y la ofrece como una ofrenda al Señor. Y dice, Señor, yo no podría tomar esta agua que pudo haber representado la muerte de estos hombres. Yo te la entrego como una ofrenda para que los bendigas. O sea, todo era un proceso de Dios. Todo era algo de lo que Dios estaba manifestando. Estos hombres fabulosos, y ahí hay una historia muy linda de muchos de estos hombres que hicieron cosas increíbles. Dice que uno se puso a defender un campo de lentejas y dice que peleó tanto él solo, que la espada se le encarnó a la mano. Yo no sé si todavía la anda encarnada, pero no se la podían quitar, le quedó totalmente pegada. Hacían cosas fuera de orden, ya no eran los que habían llegado, ya se habían convertido en hombres llenos del poder de Dios y con una manifestación enorme del Espíritu de Dios en sus vidas. Estos hombres se llegaron a convertir en los oficiales, en los jefes de los ejércitos. Cuando David llega a entronizarse como rey de Israel, forma su gabinete, y el gabinete, los ministros, los hombres más selectos, la gente más importante de todo su reino, ¿de dónde salió? De la cueva de Adulam. De los hombres que ya nadie daba un 5 por ellos, de las personas que tal vez habían sido desechados y despreciados por muchos. Así es la iglesia. Esa es la iglesia, la cueva de Adulam, donde llegamos muchas veces endeudados. Yo le puedo decir que cuando yo llegué a la cueva de Adulam, yo tenía los 3 requisitos. Venía afligido, no me podían dar un abrazo porque todo me dolía. Venía totalmente afligido, venía endeudado, totalmente quebrado, y venía amargado. Nada me hacía gracia de nada. Y así llegué a una cueva, y así llegué a un lugar donde lo peor es que me encontré unos parecidos a mí. Y no hay nada que le choque más a uno en la vida cuando se encuentra uno parecido a uno, ¿verdad? A veces se encuentra un tipo y dice, es que ese tipo, él trata de llamar la atención, y es que uno sí que trata de llamar la atención, entonces ve la competencia ahí. Ay, es que él se quiere hacer el gracioso. No, es que me está quitando el campo porque yo quería hacerme el gracioso.
Y comenzamos muchas veces a ver en las personas el reflejo de lo que somos. Y entre más encontremos una persona parecida a nosotros, más nos cuesta adaptarnos, más nos cuesta aceptarnos. Entonces, cuando uno llega a la cueva, yo recuerdo que yo llegaba y yo estaba, era una iglesia muy grande y todo, y yo estaba en medio viendo a la gente y decía, ¿qué estoy haciendo yo en medio de este montón de chusma, verdad? Yo me sentía mal, yo sentía que como hace de feo, llorando, le salieron los mocos y cosas así, criticando a medio mundo y viéndome yo y no viendo mi condición, que yo era el que estaba peor de todos. Pero en la cueva de Adulán, en esa cueva de reposo, en ese refugio, es donde Dios va a comenzar a hacer el milagro de la transformación. Por eso la iglesia es tan importante, porque la iglesia nos somete a procesos de purificación. Y de ahí, de esas cuevas de Adulán, es donde salen los grandes valientes de Dios, los grandes hombres y mujeres de Dios, los que pasan el proceso, los que saben adaptarse a las circunstancias. No salen los grandes hombres de Dios, no salen de las universidades, no salen ni de los institutos bíblicos, no salen de las mejores familias. Dice la palabra de Dios, de lo vil y lo menospreciado de este mundo te he escogido para que le dé vergüenza a los que se creen sabios. Como que Dios, cuando quiere hacer algo bien grande, busca el más desperfecto posible. Para que no pueda atribuirse de que es que él tiene mucha capacidad, para que no pueda pensar que es por sus estudios, que no pueda pensar que es por sus dones. Él busca normalmente lo peorcito. Y cuando usted se pone a ver la historia de los grandes hombres y mujeres de Dios, nos encontramos personas que en algún momento a lo mejor no hubiéramos aceptado en nuestras iglesias, porque era un drogadicto, porque era un borracho, porque era una persona adúltera, porque era un mentiroso, por un montón de cosas. Y de lo vil y de lo menospreciado de ese mundo nos saca Dios y comienza a transformarnos y comienza a cambiar toda nuestra manera de ser. No sé si han escuchado una mujer que se llama Joyce Meyer, que es una predicadora muy afamada. Nunca se me olvida leer sobre un artículo que escribió ella, y ella decía, ella tiene un ministerio muy grande y dice, yo sé que yo no era la primera opción de Dios. Yo estoy segura, o sea, que yo no era la primera, que cuando Dios quiso levantar un ministerio no pensó en mí. Había muchas personas que podían hacer eso, porque yo fui una mujer y comenzó a contar parte de su vida triste. Y dice, y tuve un divorcio, y tuve esto, y tuve lo otro, y comenzó a hablar, y fui desobediente, y me fui de la iglesia. Ese tipo de personas que a veces la iglesia desecha, que a veces no queremos tener cerca, que queremos rozarnos con gente que esté más sanita o mejor. Muchas veces es la persona con el corazón más dulce que Dios anda buscando. Es la persona con la actitud más sincera que Dios necesita. Dios no quiere, dice la Biblia, y se lo dijo el profeta Saúl, yo no quiero ni sacrificios ni ofrendas. Dios anda buscando un corazón humilde, un corazón que le quiera servir. Dios no anda buscando el mejor cantante, está buscando la persona que le adore de la mejor forma. Dios no anda buscando las mejores calificaciones, sino las mejores actitudes. O sea, en la cueva de Adulán llega de lo peor, llegamos de lo peor, los que hemos fracasado, los que no nos ha ido bien, pero es difícil coexistir. Y Dios permite que en la iglesia haya de todo, porque eso es lo que nos depura a nosotros. A veces tenemos que encontrarnos una roca más dura que nosotros para poder quebrar ciertas cosas. ¿Saben qué es la lija? ¿Sí? Para lijar. Por ahí decíamos nosotros, hay hermanos lija. Hay hermanos como que Dios usa para lijarlos, ¿verdad? Y me dice, ay, ¿qué respuesta da? Bueno, ahí nos está lijando. Es que lo que me dijo, ahí nos está lijando.
Dios nos usa unos con otros para que nosotros, ese roce, salga lo mejor de nosotros. Cuando están purificando el oro, lo someten a grandes temperaturas. Cuando están sacando los diamantes, los echan con unas piedras enormes y fuertes para moler un montón de cosas y quitar toda la basura de ellos y purificarlos. O sea, la cueva de Adulán no era una cueva que usted entró y había un rótulo ahí en neón que decía: bienvenidos a la cueva de Adulán, el lugar más feliz del mundo, siéntese en el asiento reclinable, hay un área VIP, aire acondicionado, sonido estereofónico. No, era un lugar donde la gente llegó a coexistir. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia, un centro de restauración y un hospital. ¿Qué pasa con la gente que llega a la iglesia que no nos agrada mucho? ¿Qué hacemos? Ayúdenme, porque hay más de uno que no me ayuda. ¿Qué hacemos con la iglesia? Bueno, permitirle a Dios y ser nosotros un instrumento de bendición para los demás. Yo saqué una conclusión y hago un paréntesis: no digan que eso está en la Biblia, porque es algo que es un razonamiento mío. Pero en la iglesia no todos tenemos que ser amigos. No estamos obligados a ser amigos. Yo quiero que entendamos, nosotros somos seres humanos, tenemos personalidades diferentes, tenemos gustos diferentes. Hay personas con las cuales uno siente una afinidad muy grande y hay personas que uno no siente esa afinidad y no es pecado. ¿Me explico? Decía un hombre aquí conocido, me dice: yo cuando me doy cuenta que le caigo bien mal a alguien, voy y lo abrazo y lo alzo y le doy, y digo, pues le va a caer más mal todavía. O sea, no es pecado que yo no haga química con otra persona. Todos somos hermanos. Eso sí, somos hermanos porque somos hijos del mismo Dios. Pero no todos estamos obligados a ser amigos. Dentro de los hermanos, uno escoge los amigos. No trate usted de forzar una amistad donde hay personalidades diferentes, porque va a ser difícil. Trate de amar a todos, trate de respetar a todos. Si cierta persona no me entiendo bien con ella, pues voy y te saludo respetuosamente, con cariño. Claro. A lo mejor esa persona que me choca mucho, a lo mejor con el tiempo llega a ser una de mis mejores amigos, porque tal vez no le conocía, tal vez simplemente había algo personal. Pero yo no pretendan o no pretendamos ser amigos de todos. Yo tengo 4 hermanos, sí, 4 hermanos, y con ninguno tengo el mismo nivel de amistad. O sea, yo no estoy obligado a hacer. Dependiendo de lo que estoy haciendo, me llevo bien con uno, y dependiendo de lo que estoy haciendo, me llevo bien con otro, dependiendo de las circunstancias. Y muchas veces cuando voy a mi país, paso tiempo con alguno de ellos con el que tengo más afinidad, y al otro paso y lo saludo y es suficiente. No nos mezclemos de tal forma que estemos obligados a hacer cosas que Dios va a hacer, porque la palabra de Dios dice que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Entonces, cuando estamos viviendo en la cueva de Adulán, van a llegar personas con las cuales no nos entendemos muy bien, pero son parte del proceso. No les podemos rechazar. Hablaba con un amigo un día de esos y le digo: es un problema en las iglesias muchas veces cuando llega alguien y la gente dice: es que no me gusta, y comienza toda la gente a rechazar a una persona por su pasado, por lo que le contaron, por lo que vivió, por lo que sea. Y al pobre lo van arrinconando hasta que se va de la iglesia porque se siente rechazado por todos. Yo le decía a mi amigo: es como hacer un hospital y enojarse porque le llegan enfermos. Entonces, ¿para qué son los hospitales? Hacer yo un centro para recuperar adictos y que me lleguen adictos. No, cuando esté bueno, venga. Pues para eso son. El Señor Jesús dijo: los sanos no necesitan médico, son los enfermos.
O sea, la iglesia es un centro de restauración, donde nosotros necesitamos encontrar lo mejor de cada uno, recibir. A la iglesia viene gente por diferentes cosas. Algunos vienen buscando y sedientos de la palabra de Dios, pero otras personas vienen simplemente por un abrazo, porque les den la mano, porque tienen una gran necesidad de ser aceptados, de ser queridos. Aquí si ponemos el expediente cada uno de nosotros al frente, quién sabe cuál gana o cuál pierde. Pero nosotros no nos podemos basar en el historial de las personas para clasificarlas. Hablaba con alguien hace unos días y me decía, vea, a mí me habían hablado tan mal de usted que tenía miedo de conocerlo. Y le digo, dígame quién fue ese desgraciado para ir a arreglar con él. A veces lo que tenemos es una idea preconcebida de alguien que ni le conocemos. Habrá gente que no sabe, es más, me topa en la calle y no sabe quién soy. Pero otros dicen, no, ese Fernando Paniagua, tenganle cuidado, ese es un hombre que soy. Y no saben ni quién soy. No me han dado la oportunidad ni siquiera de saludarlos. Y que si quieren llevar un buen concepto, pues que se lo lleven después de conocerlo a uno. Yo conozco personas que con solo que llegan y alguien los ve, alguien lo llama, ¿usted sabe quién es allá? Ténganle cuidado. Pasó esto y comienzan a sacarnos todo lo malo de la persona. Puede ser cierto. ¿Y acaso no tenemos un Dios de segundas o terceras oportunidades? Yo puedo haber hecho algo malo en mi vida y no tengo derecho de que Dios me levante de nuevo. No necesito compañeros que me ayuden a levantarme. Puede que esta mujer cayó en adulterio, hizo un montón de problemas en una iglesia. Entonces, ¿qué? ¿La agarramos a pedradas? ¿O le ponemos a alguien ahí que la saque de la iglesia? Porque no, eso nos va a afectar al grupo. ¿O hacemos lo que Jesús hizo? Él dijo que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro de las iglesias? Si no enfermos, si no afligidos, personas que vienen de otras iglesias donde han tenido malas experiencias, personas que vienen tal vez del mundo, de no haber tenido una relación, personas que han estado apartados de Dios. No fue eso lo que le llevó a la cueva de Adulán a David. No fue eso la materia prima que le llegó cuando este hombre estaba desesperado. No se convirtió ese en el gran ejército de David que lo puso por rey, que puso el nombre de Dios. No fueron estos hombres y posiblemente cientos de mujeres las que transformaron esto. Yo le he pedido mucho a Dios. Le digo, Señor, danos sabiduría, danos amor, danos capacidad. Porque qué fácil que es rechazar personas. Qué fácil que es decir, por dicha no volvió, vale, que se vaya a otra iglesia a hacer problemas. Y qué fácil. Pero no podíamos ser nosotros esa persona. No podría estar alguien diciendo eso de mí mismo. Ojalá se desaparezca. No te han levantado falsos. No ha habido gente que hable de ti a veces mal. A veces ni sabemos lo que podrían estar diciendo de nosotros. Y por eso vamos a llegar a un lugar donde no nos acepten. Dice el Salmo 42: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y recuerdo una enseñanza que oí de este Salmo, donde decía, sí, Dios te saca del lodo cenagoso, o sea, de un pantano hediondo, y te pone sobre la piedra, pero sigues oliendo mal. Es el proceso de rescate que Dios nos hace, no nos cambia de un día para otro. Hay personas que están luchando con su pecado, con su adicción, con su comportamiento, años, porque Dios los sacó del lodo cenagoso y los puso sobre la roca, y ahí los está limpiando. Hay personas que se ven muy bien por fuera y solo Dios sabe cómo andan por dentro. Y nosotros somos muy ópticos
Y es muy fácil, si abracé a una persona y me olió cigarro, decir, este es y comenzar a hablar de eso. Pero si abrazo al otro, que es un chismoso, no me doy cuenta que huele a chisme. O abrazo al otro y no me doy cuenta que tiene un problema de otra adicción, del sexo, de pornografía, de chisme, mentiras, de cosas por el estilo. Entonces, la palabra de Dios dice, no hagamos acepción de personas, porque a lo mejor el corazón de que huele a pecado, lo que nosotros le llamamos pecado, es un corazón más íntegro, del que anda con traje entero, con los mejores perfumes y que sabe más de la Biblia. Porque el día que el Señor venga por su iglesia, nos vamos a llevar las más grandes sorpresas seguramente. Porque al que considerábamos vil y menospreciado, a quien ni le queríamos dar la mano, porque era un pecador, o por su historia, o por lo que hizo, Dios estaba viendo un corazón correcto. Dios no nos mide a nosotros por los logros que hacemos, nos mide a nosotros por la intención del corazón. Yo puedo proyectarles a ustedes santidad, les puedo proyectar ser un hombre recto, pero Dios sabe mi corazón. Dios conoce lo que verdaderamente no logro vencer. O podemos tener una persona que se vea muy mal, que se digan cosas muy malas, que tenga una fama muy mala, y solo Dios sabe el corazón de esa persona, por lo que ha pasado esa persona. No es la primera vez que sacan a alguien de la iglesia con el corazón correcto, y no lo saca Dios, lo sacamos nosotros, porque no nos gustó, por lo que dijeron, por lo que es. Cierro diciendo que primera de Pedro 4:8, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Si algo necesitamos, si estamos levantando un ministerio nuevo, no es para levantar un problema en Oklahoma, no es para tener un centro donde nos estemos hiriendo, maltratando o rechazando a la gente, es para entregar algo diferente. Por mí que venga todo el que quiera, y entre peor venga, mejor, porque más necesita de nuestro amor, más necesita de la misericordia de Dios. Iglesia, nosotros somos el brazo de Dios en la tierra. Nosotros somos la extensión del amor de Dios en la tierra. Amémonos los unos a los otros, soportémonos los unos a los otros. Haga usted los amigos que quiera hacer, pero ame a todos sus hermanos. El día de mañana yo voy a necesitar de alguno de ustedes, usted puede necesitar de otra persona, pero yo quiero que este lugar sea como la cueva de Adulán, un lugar de transformación, donde el que llegó quebrado salga poderosa económicamente, el que llegó endeudado que salga prestando dinero más bien, el que llegó afligido que salga gozoso, y el que llegó amargado que salga dando abrazos y aceptación que tanta gente necesitamos.